apóstol Pedro, el capítulo 1. Asegúrense de que sus celulares están en silencio, por favor. Y también recordemos que este es tiempo de quietud y reverencia para escuchar la exposición de la palabra de Dios. La segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, leemos del versículo 1 al versículo 15. Segunda de Pedro, el capítulo 1, los versículos 1 al 15. La palabra de Dios dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Padre, estamos ante tu palabra. Gracias por haberla guardado a lo largo de los siglos para nosotros. Gracias porque el mismo Espíritu que la inspiró mora en el corazón de aquellos que son tuyos en Jesús, que puede iluminarnos y abrir nuestro entendimiento para comprenderla. Oramos que ella lleve fruto en nuestras vidas, que haya abundante lugar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Probablemente, y esto sin ninguna animosidad, algunos ayer dijeron, no la vi venir. ¿Puede ser? ¿Te hayan dicho, no la vi venir? A veces ante una derrota futbolística uno dice, no la vi venir. Algunos ante una derrota electoral han dicho, no la vi venir. Algunos de nosotros en medio de situaciones difíciles, la pérdida del trabajo, el aumento de los precios, una enfermedad, una crisis económica, una rebelión en la familia, un conflicto, un incidente en la calle, un accidente de tránsito. Muchos de nosotros en ciertas oportunidades probablemente nos hemos visto en circunstancias que hemos dicho, no la vi venir, no me di cuenta, si hubiera sabido, me hubiera preparado en otra forma. El apóstol Pedro escribió 2 cartas a los mismos lectores originales, a los mismos destinatarios. En el capítulo 3, el versículo 1 y 2, él nos dice la razón por la cual escribió estas 2 cartas. Dice, amados, 3:1, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí está la razón por la cual el apóstol escribió 2 cartas. Él escribió 2 cartas a los mismos destinatarios con el propósito de exhortarlos y así despertar, dice, su limpio entendimiento.
Es claro el propósito. El objetivo estaba bien determinado en la mente del apóstol Pedro. No olvidemos que este grupo de creyentes a los cuales Pedro se dirige, según leemos en la segunda carta, estaban prontos a ser expuestos a la voracidad de los falsos maestros. Esa era la razón, el contexto, la situación en que estos lectores, al escribir Pedro la segunda carta, estaban viviendo. Como lobos rapaces, los falsos maestros estaban allí y pronto se lanzarían sobre ellos tratando de devorarlos. Era un riesgo cierto, era un peligro real. Por eso Pedro escribe, porque él busca advertir a estos creyentes acerca de este peligro y así despertarlos para que estuvieran alertas y evitaran de esa forma el peligro. No darnos cuenta de un peligro posible, de un peligro real, de un peligro inminente, es asunto serio. Y puede ser que por no habernos dado cuenta, o por no haber prestado atención, o por no haber escuchado alguna advertencia, de pronto nos vemos ahí y decimos, esto no lo vi venir. No estaba preparado para enfrentarlo, no estaba preparado para hacerle frente, no tuve conciencia de eso, no vi el peligro. Pero anhela que esa no sea la experiencia de estos creyentes. Él anhela que esa no sea la experiencia de estos creyentes. Él desea que ellos estén despiertos. Él desea que ellos estén advertidos. Él desea que ellos permanecieran alertas, con las líneas defensivas preparadas para repeler el peligro. ¿Y cómo lo haría? Trayéndoles a la memoria verdades conocidas. Nuestro texto hoy particularmente son los versículos 12 al 15. Del capítulo 1. Por esto, dice el apóstol, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Yo no dejaré de recordarles estas cosas, yo anhelo que ustedes tengan memoria de estas verdades. Esa era la manera que el apóstol Pedro buscaría preparar a estos hermanos para cuando los falsos maestros intentaran lanzarse sobre ellos, ellos estuvieran alertas y no cayeran en ese riesgo, en ese lazo. El apóstol sabe que la manera, no una manera. El apóstol sabe que la manera de equipar a los creyentes frente al peligro de los falsos maestros es compartiéndoles y recordándoles las verdades de la palabra de Dios. Sabe que para permanecer en la verdad, el creyente y la iglesia debemos estar firmes en la Escritura. No hay ninguna duda, firmeza, unidad, crecimiento, utilidad, discernimiento, santidad, fidelidad, tanto en la vida del creyente como en la vida de la iglesia, son solo alcanzables como resultado de la exposición de la palabra de Dios y de guardar y recordar lo que se ha expuesto de la palabra de Dios. El apóstol Pedro lo sabe. En esta segunda carta, Pedro expresa y pone de manifiesto la profunda preocupación suya por la firmeza de aquellos creyentes. Él quiere que ellos sepan Él quiere que ellos sepan, Él quiere que ellos estén preparados, Él quiere que ellos no sean engañados, Él quiere que ellos permanezcan firmes en la verdad. Y por eso les va a recordar las cosas que ya saben. Hay dos cosas que surgen de los versículos 12 al 15 que vamos a considerar esta mañana. En primer lugar, la debilidad y la necesidad del creyente. Esa es la primera cosa que aparece en estos versículos en los que nos vamos a concentrar. ¿Cuál es la debilidad a la que se alude aquí? ¿Cuál es la debilidad a la que Pedro hace alusión en estos versículos que el creyente adolece? La debilidad es la capacidad de olvidar.
de olvidar. Esa es la debilidad. ¿Y cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad del creyente? Que haya quien lo ame lo suficiente como para recordarle la verdad. Y la segunda cosa que vemos aquí es el compromiso y la motivación de un verdadero pastor, en este caso el apóstol Pedro. Él sabe que la debilidad de los creyentes es la posibilidad de olvidarse de la verdad. Y él sabe que la necesidad de los creyentes es tener memoria de la verdad. Entonces él toma el compromiso por puro amor para con ellos de recordarles, y no solamente mientras él está en el cuerpo, que es la manera de definir la vida, sino después de abandonar el cuerpo, que es la manera de definir la muerte. Él quiere que tengan memoria de estas cosas. No hay duda que en el contexto en el que se encontraban aquellos creyentes, estos asuntos tomaban una relevancia seria. Si no se acordaban de la verdad, podían caer en el engaño. Y si alguien no se las recordaba, podían caer o corrían el riesgo de olvidarlas. Y eso es lo que mueve el pensamiento del apóstol Pedro. La debilidad y la necesidad de aquellos creyentes requería de un compromiso diligente de alguien que los amara, con una buena y sana motivación de recordarles la verdad. Así que vamos a mirar más detenidamente estas dos cosas. En primer lugar, la debilidad y la necesidad de aquellos creyentes. Notemos que Pedro aquí no está llevando adelante una tarea correctiva, sino que está llevando adelante un trabajo preventivo. Y eso es muy importante. En la iglesia debemos llevar adelante un trabajo preventivo, equipar de antemano con el conocimiento de la verdad ante posibles situaciones que podamos vivir como iglesia, y también los creyentes individualmente. Los padres también tienen que hacer un trabajo preventivo, anticiparse a posibles situaciones que van a tener que enfrentar sus hijos y equiparlos con el conocimiento de las verdades que les darán la posibilidad de discernir el peligro y responder ante él. Muchas veces consumimos mucho tiempo y no, porque sí nomás, consumimos mucho tiempo en trabajo correctivo. Porque viene el problema, porque viene el error, porque viene el fracaso, porque viene el tropiezo, porque viene el pecado. Y eso es porque quizás no hemos llevado adelante un serio trabajo preventivo. Fíjense que ellos no están descarrilados, pero podrían descarrilarse. Ellos no están apartados, pero podrían apartarse. Ellos no han sido engañados, pero podrían llegar a estar engañados. El apóstol está preparándolos, anticipándose a esa posibilidad. ¿Cómo sabemos esto? Porque él dice claramente, dice allí el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No se descarriaron, no se apartaron, no fueron engañados. Ellos están firmes, ellos están bien parados, ellos manejan la verdad, manejan el conocimiento de la verdad. Pero podrían llegar a caer, podrían llegar a ser engañados, podrían deslizarse, ¿verdad? Innecesariamente. Uno puede preguntarse ahora, si ellos sabían y si ellos estaban confirmados en la verdad presente, ¿para qué Pedro pierde tiempo recordándoles esas cosas? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué razón sería necesaria realmente la preocupación del apóstol? ¿No tomarían a Pedro como pesado, como toman a veces los hijos a los padres y dicen, mamá, eso ya me lo dijiste? O papá, otra vez con el mismo sermón. Podrían tomarlo como pesado a Pedro. Podrían pensar que Pedro ya estaba medio viejito y se olvidaba de lo que les había enseñado. A lo mejor alguien dijo, regalémosle una agenda para que vaya anotando los mensajes que nos va dando para que no los repita. ¿Verdad? O quizás pensaron que el apóstol se había quedado sin material para los sermones. Pero Pedro sabía que ellos conocían estas cosas.
Él sabía que ellos estaban confirmados en la verdad presente. Él lo sabía, pero hacía esto y se preocupaba porque sabía de la debilidad de sus lectores. Aunque lo sabían y estaban confirmados, aún eran tan débiles como todos nosotros en todo tiempo de nuestra vida cristiana, que podían olvidar. Y él dijo, yo voy a recordárselos. Aunque lo sepan, aunque piensen que soy un pesado, aunque piensen que me estoy olvidando de lo que enseño, no interesa, voy a recordarles estas verdades. Hemos estado escuchando miércoles atrás un estudio de la carta a los Gálatas, ¿verdad? Lo llamativo y particular de la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas es su comienzo, ¿verdad? El comienzo de la carta de Pablo a los Gálatas rompe el molde del comienzo de las demás cartas que Pablo escribió a las demás iglesias, ¿verdad? Lo llamativo de la carta a los Gálatas es su comienzo. Es inusual que Pablo comience a escribir en la forma que lo hace escribiendo en la carta a los Gálatas. La carta quema, ¿verdad? Uno lee y siente la pasión, el fuego, el enojo también en el corazón del apóstol Pablo. Quizás alguno al escuchar la lectura de la carta pensaría, menos mal que no está acá Pablo, ¿no? Menos mal que no nos está diciendo esto cara a cara. Parece que realmente está muy enojado. Pero el contexto, la situación de los Gálatas, la condición espiritual de los Gálatas ameritaba esa introducción. Porque la Biblia nos enseña, y Pablo lo escribe ahí, que ellos estaban moviéndose del fundamento de la verdad para abrazar el error. Se estaban moviendo del fundamento de la verdad. Había cosas que ellos habían olvidado. Y eso les llevó a una condición peligrosa en su vida espiritual. ¿Significa que no eran creyentes? Los Gálatas habían dejado de ser creyentes porque se habían movido un poco del fundamento de la verdad. No necesariamente. En oportunidades somos ingenuos en cuanto a nuestro potencial para desviarnos. Ingenuos en cuanto a nuestro potencial para apartarnos, para enfriarnos. El apóstol Pablo nunca trata a los Gálatas como falsos creyentes. Nunca trata a los Gálatas como si hubieran no sido creyentes. Él los trata como creyentes apartados, como creyentes engañados, como creyentes que han olvidado, como creyentes que se han desviado de la fe. Y les escribe haciendo una tarea correctiva. Vuélvanse a la verdad. Vuélvanse al fundamento correcto. La debilidad del creyente es cierta, hermanos. Nuestra debilidad es cierta. Podemos olvidar y caer en el error. Tenemos nota también, o podemos tomar nota de las advertencias y enseñanzas a los corintios. La debilidad del creyente es cierta. Aún los creyentes hebreos estaban en una condición, en una situación, ¿verdad? En la misma situación cuando recibieron la carta que lleva su nombre. Estaban a punto de salir de la seguridad del nuevo pacto y el evangelio y la verdad de Cristo para moverse hacia lo antiguo con el propósito de ver si podían evitar algunos problemas y algunas dificultades. Hermanos, la debilidad del creyente es cierta. Nosotros no somos más capaces ni menos torpes que los lectores originales de la carta que Pedro escribió. No somos más capaces ni menos torpes que los Gálatas. No somos más capaces ni menos torpes que los corintios. Y no somos más capaces ni menos torpes que los hebreos. La debilidad del creyente es cierta. Nosotros no somos más justos ni más regenerados que ellos. El mismo espíritu que habita en ellos habita en nosotros. Y la debilidad que ellos exhibieron también es nuestra. Seamos humildes y reconozcamos nuestra debilidad y dependamos del Señor. Miremos en Gálatas algunos versículos allí, unas páginas a la izquierda.
Gálatas, el capítulo 1. Dice, estoy maravillado. En el original es fascinado. Es esa expresión, no lo puedo creer. Estoy maravillado, 1:6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Capítulo 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Corríais bien, dice Pablo. Qué condición, ¿verdad?, la que él describe aquí. Ellos habían oído el mensaje del Evangelio, ellos habían creído el mensaje del Evangelio y ellos habían comenzado bien la carrera cristiana. Habían comenzado bien la vida cristiana. Pablo lo señala, pero en un momento habían abrazado el error, olvidando lo que habían oído. Miremos la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, más atrás, o antes de Gálatas, mejor dicho. Segunda Corintios, capítulo 11, dice, versículo 1, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Los corintios eran de esa gente que tiene una mente, hay que escuchar todo, hay que oír a todos, hay que escuchar a todos los predicadores en YouTube, hay que escuchar a todos los predicadores en Internet. Ellos tenían apertura mental, no eran retrógrados ni eran cerrados en sus convicciones. No se habían preparado y cayeron en la trampa. Vino cualquiera, diciendo cualquiera, y fueron seducidos, dice la palabra de Dios. Los Gálatas fueron fascinados, los corintios fueron seducidos, y Pablo se aterraba por eso. Sin duda el orgullo de tanto los Gálatas como los corintios los había llevado a eso. No eran humildes, no tenían en cuenta su debilidad. No, nosotros no. Pedro sabía de la debilidad del creyente y entonces entendió la necesidad de su parte de recordarles a sus amados que las cosas que ya sabían. Ahora, hermanos, piensen conmigo, Pedro sabía de lo que hablaba, ¿verdad? Lo sabía por experiencia propia. Sabía eso por experiencia propia. ¿Lo recuerdan? Jesús se acercó antes de que lo entregaran y lo apresaran y le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Tienen en mente la imagen de eso? Una espiga de trigo y sacudirla para que caiga el grano. Eso es, zarandearlos como a trigo. Pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Imagínese que viniera el Señor Jesús y le dijera eso a usted personalmente. ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, si él hubiera sido consciente, Pedro, si él hubiera sido consciente de su debilidad, él habría expresado gratitud por el aviso y hubiera también expresado gratitud por el apoyo en oración y no se hubiera jactado comparándose con los demás y considerándose mejor. Él dijo, Señor, no te preocupes por mí. Si yo tengo que ir a la cárcel por ti, voy a ir. Y si tengo que ir a la muerte por ti, voy a ir. Aunque todos te dejen, preocupate por ellos. Por mí no te preocupes, está todo bien conmigo.
Ninguno lo negó de los demás. Huyeron nomás, pero el que tanto se jactó lo negó. Y aquellas lágrimas seguramente, entre otras cosas, tenían como componente el tomar conciencia de la debilidad. Qué sano que es eso. A veces nos hace falta una buena caída para darnos cuenta de nuestra debilidad y nuestra necesidad del Señor. Y parece que ha aprendido y quiere evitar ese mal momento a los que Él ama. Yo sé que ustedes saben. No crean que los estoy tratando como ignorantes. Yo sé que ustedes han recibido buena y sustanciosa enseñanza, pero también sé que son débiles como yo. Por eso quiero recordarles estas verdades, porque ustedes pueden olvidarlas y caer en el engaño. Por favor, hermanos, no se confíen como yo me confié. No sean arrogantes como yo fui arrogante. Sean humildes, escuchen, reciban la ayuda. Hermanos, así nos debemos autopercibir los cristianos. En esa forma nos debemos autopercibir. Somos débiles, somos vulnerables, somos propensos a ser engañados, somos propensos a ser fascinados, somos propensos a ser seducidos. Cuidado, y reconozcamos humildemente nuestra necesidad de ayuda, de motivación, de aliento. Yo espero y deseo de corazón que las ausencias de varios de ustedes por varios domingos no nazca de la conciencia o del engaño de pensar que no necesitan que se les recuerde nada. Espero que no. Que no digan, bueno, si no voy hoy no pasa nada. El que tiene conciencia de su debilidad estará aquí siempre, como hay algunos que están siempre, para que el Señor les recuerde la verdad y los fortalezca y los equipe para los peligros. Proverbios capítulo 12, no lo busquen ustedes, pero Proverbios capítulo 12, versículo 1 dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Cuántos, y gracias a Dios, domingo tras domingo se sientan aquí porque aman la sabiduría, porque aman la verdad, porque aman al Señor, porque aman su palabra, porque entienden su debilidad, porque entienden su necesidad? El que aborrece la reprensión, no, en la iglesia siempre me están rezongando, los mensajes siempre me golpean, siempre salgo apaleado de las reuniones. El que detesta la reprensión es ignorante, dice el libro de Proverbios. Hay que tener cuidado, autoexaminémonos. No estamos por encima de nadie y no estamos más allá de la posibilidad de olvidar. La Biblia habla del pecado y su capacidad de engañarnos. Y una vez que el pecado nos engaña, nos endurece y embota nuestras facultades espirituales a tal punto que de pronto nos vemos andando por un camino extraño y ajeno a la verdad. Por eso en la carta a los Hebreos, no lo busquen ustedes, textos que conocemos seguramente, o al menos deberíamos conocer. Hermanos, mirad, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tomó nota de a quien escribe, hermanos. Hermanos, dice. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, hermanos, corazón malo de incredulidad, hermanos, para apartarse del Dios vivo, hermanos, sino exhortaos los unos a los otros cada día, hermanos, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, hermanos, se endurezca por el engaño del pecado. Así es. ¿Cuántos hay que antes eran apasionados por el Señor? Dejaban todo por el Señor. Padre, madre, trabajo, no importaba si había lluvia, si había frío, si tenía la uña encarnada, no le interesaba nada. Amábamos al Señor, queríamos estar con los creyentes, queríamos recibirle, discipúleme, lléveme acá, vamos a la plaza, vamos apasionados por el Señor. Y de pronto se terminó todo. Se terminó todo.
descubren que han perdido la pasión y algunos se preguntan, ¿qué me pasó? Como si no hubieran tenido nada que ver con eso. ¿Qué me pasó? Yo te digo, ¿has dejado de congregarte fielmente? ¿Has menospreciado los tiempos de instrucción y compañerismo? ¿Has dejado que otras cosas llenen tu vida? Ya no hay lugar ni tiempo para la lectura y la meditación en la Biblia cada día, y ni que hablar de disponer tiempo para estar quieto en la presencia del Señor solo para deleitarme en Él. No preguntes qué pasó. Ya sabes qué te pasó. ¿Cómo fue que llegaste hasta ahí? No te lo preguntes. Asume tu necedad al ignorar tu debilidad. Ninguno de nosotros tiene la capacidad en sí mismo de permanecer firme sin ayuda. Ninguno de nosotros está más allá de la posibilidad de ser engañado, fascinado, seducido o de olvidar lo importante. Pedro lo sabía. Sabía que sus lectores eran así y les escribe expresando su preocupación. Yo no voy a dejarles de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Él sabía que ellos estaban confirmados en la verdad presente, pero también sabía de la debilidad que adolecían, que los hacía vulnerables ante el peligro inminente. Podían ser engañados y perder la firmeza en la fe. En el capítulo 3, versículo 17, Pedro dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, se los advertí, lo saben, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hermanos, los verdaderos creyentes están guardados por el poder de Dios. Es verdad. Él cumplirá lo que se ha propuesto para nosotros en Cristo Jesús. No depende de mi fidelidad ni de mis méritos, ni siquiera de la comprensión de la verdad. Pero eso no anula la posibilidad de ser arrastrados de nuestra firmeza. Temporalmente no anula la posibilidad. Las advertencias en las Escrituras deben ser tomadas en serio. Así que si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Está escrito a creyentes. Esas advertencias están puestas ahí para los creyentes, no para el que no cree. Para el que no cree, lo que encontramos en la Biblia son llamados al arrepentimiento. Pero para el creyente lo que encontramos son advertencias para no caer. Alguien ha dicho que las advertencias en las Escrituras, son un medio por el cual Dios preserva a los suyos. Pedro no había hecho caso a la advertencia de su Señor y se había deslizado negándolo. Desde ese lugar expresa su preocupación por sus lectores y quiere que ese recuerdo y advertencia trascienda su muerte. Esta carta es el resultado de ese anhelo. Yo quiero que aún después que yo me muera, ustedes tengan memoria de estas cosas. Este es el propósito de la carta. Por eso está aquí. Nosotros también somos propensos a olvidar. Somos también propensos a olvidar el ejercicio de las disciplinas espirituales. Somos propensos a olvidar la importancia y la trascendencia de mortificar la carne. Somos propensos a olvidar la diligencia que debemos mostrar en añadir a la fe aquellas cualidades que Él ya nos ha dicho en el capítulo 1. Somos propensos a no tener en cuenta que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Somos propensos a olvidar, así como en sus lectores, así también en nosotros. Si nos recordamos estas cosas y las llevamos a la práctica, nuestras vidas serán débiles, serán infructuosas y andaremos tambaleantes por el camino.
Hendrickson, un comentarista de la Biblia, él escribió: aunque sea cierto que los creyentes tienen ahora la verdad de Dios, ellos son propensos a olvidarla y necesitan que alguien amorosamente se la recuerde. Dice: la mente humana se inclina hacia la pereza y rápidamente se adormece. Y escuchen esto: el llamado a despertar nos llega por lo menos una vez a la semana, en el día del Señor, cuando Dios mediante su siervo se dirige a nosotros en el culto. Así es. La mente humana es dada a la pereza, pero una vez a la semana por lo menos el Señor nos llama. Hermanos creyentes, así somos olvidadizos. Los peligros acechan, pero estamos advertidos. Necesitamos que se nos despierte frecuentemente, que se nos recuerde lo que sabemos y así estar prevenidos y alertas para no caer de nuestra firmeza. Y gracias a Dios, como el pastor excelente, el Señor Jesucristo, dio su vida por nosotros y nos guarda salvados para siempre, en virtud de su mérito. Sin embargo, esto no nos exime de la necesidad de escuchar las advertencias, de recordar la verdad, de estar alertas. Ambas cosas son ciertas y en base a eso debemos vivir. Firmes, seguros, pero alertas. No permanecer así, entonces podemos caer o correr el riesgo de caer. Salvados pero débiles, con necesidad de ser cuidados, guardados y ministrados. Y rápidamente, la segunda cosa que vemos acá es el compromiso y la motivación pura de un verdadero pastor, el apóstol Pedro. Otra vez, versículo 12. Por esto yo, ¿quién era? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, en este cuerpo, despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ante el peligro que acecha a quienes ama, el apóstol Pedro manifiesta su preocupación por ellos y procura ayudarlos y equiparlos para enfrentarlos. Y es interesante cómo lo va a hacer. Vamos a continuar en la carta, ¿verdad? Pero por ejemplo, a partir del capítulo 2, él va a describir y denunciar fielmente a los falsos maestros. No hay duda que Él quiere que sus amados, para evitar el caer en el engaño de los falsos maestros, puedan reconocerlos. Por eso los va a describir al dedillo. Les va a sacar una resonancia, un PET, y va a dejar a la luz todos los detalles de su maldad. Y además deja claro que ellos ya saben estas cosas, pero no tiene problema en recordárselas. Bueno, para que no olviden, para que no se duerman. Pablo también lo hizo, ¿verdad?, con las iglesias y sus amados. Ahora es interesante cuando Pedro hace esto. Pedro sabía que el tiempo de su muerte estaba cerca. Ya lo dijimos al pasar. ¿Vieron cómo él define la vida? Mientras estoy en el cuerpo. Esa es la definición de la vida. Tengo que dejar, abandonar el cuerpo. Esa es la definición de la muerte. Pedro dice: yo sé que pronto tengo que abandonar el cuerpo. Qué preciosa imagen, ¿verdad? Preciosa esa imagen. Yo no me aniquilo, yo no desaparezco, yo no dejo de existir. Dejó de existir, dice, cuando alguien se muere. Los perros dejan de existir, yo no. Yo abandono el cuerpo. Los creyentes abandonan el cuerpo. Eso es la muerte. ¿Y dónde van? A la presencia del Señor. Maravilloso, eso es. Cristo le había anticipado a Pedro incluso qué tipo de muerte iba a sufrir él.
Y ante la certeza de la inminencia de la muerte, la preocupación de Pedro no pasa por sí mismo. Uy, si aprendiéramos de ese espíritu. La preocupación de Pedro no pasa por sí mismo. La preocupación de el cómo moriría no lo inquieta a él. Lo que sí lo inquieta, lo que sí le preocupa, son las ovejas que el Señor ha colocado bajo su cuidado. Lo negó 3 veces, Jesús lo buscó, 3 veces lo confrontó con su pecado, y en cada confrontación termina de la misma cosa: apacienta mis ovejas. Y aquello fue el móvil, la pasión y el motivo de la vida de Pedro. Hasta el último momento, cuidar de las ovejas, preocupado por las ovejas que el Señor le encomendó pastorear. Él no estaría más entre ellas y Él no quería que ellas olvidaran la verdad cuando Él no estuviera. Ese era su temor y haría todo lo posible para proveer, para que eso no sucediera, que permanecieran firmes en lo que saben y que siguieran creciendo sobre el fundamento de lo que saben. Como Él les dice en 3:18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fundamenta sobre el fundamento de lo que sabían, la verdad de la persona humana, divina e histórica del Señor Jesús, permanecieran ahí y siguieran creciendo sobre eso. A Pedro no le preocupaba la muerte en sí. El asunto de su muerte, el evento de su muerte, ni siquiera lo llama muerte, como acabamos de señalar, ¿verdad? Estaba más preocupado por el rebaño que por él mismo. No te preocupes por la muerte. No dejes de venir a la iglesia por las dudas que te mueras. No te preocupes por eso. Es abandonar el cuerpo nomás. Lo correcto era para él, ya que debía abandonar el cuerpo, que dejaría de estar ausente del Señor y estaría presente al Señor, era lo que pasaría con las ovejas cuando Él ya no estuviera. ¿Qué podía pasar con los que amaba en medio de los peligros? Eso lo preocupaba, eso lo inquietaba. Su preocupación era que aunque Él ya no estuviera, el rebaño continuara protegido, seguro, a salvo y firme. Pedro no era un asalariado que ve venir el lobo y se esconde o huye. No. Él amaba al gran pastor de las ovejas. Él había recibido una comisión de parte de él antes que él volviera al Padre. Y él cumpliría fielmente con esa tarea hasta el fin, por amor al rebaño. Y si podía aún proveer para después de morir, también lo haría. Fíjense, hermanos, él no era como los falsos maestros a los que denunciaba. Él no buscaba las comodidades para sí mismo, se preocupaba por sus ovejas. Él no buscaba las cosas de la gente, amaba a la gente. No ministraba por intereses personales y mezquinos, sino porque sabía cuánto amaba el Señor a su iglesia. No buscaba edificarse a sí mismo con el trato que le daba a los demás, sino que con el trato que le daba a los demás buscaba edificar a la iglesia. Una de las características que se menciona una y otra vez en aquellos pasajes de la Escritura relacionados con el pastorado es que el que aspira a ser pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Una y otra vez, no buscando lo que la gente tiene, sino dispuesto a servir a las personas. Y si hay una nota continua en los falsos maestros en la historia, es la codicia. Es la codicia, el énfasis en lo material, el énfasis en el dinero, el énfasis en lo que hay que dar. Pero Pedro buscaba el beneficio y el bienestar de las almas, no el propio. Esa era su motivación y su compromiso. Él le había dado otras almas o estas almas para cuidar, y él procuraría hacerlo bien. Y esta preocupación lo hacía proyectarse aún más allá del tiempo de su muerte.
cuidar lo que mi Señor amaba, por lo cual se había entregado. Estén a salvo, precavidos, alertas, firmes en la verdad. ¿Sabe que una de las peores manifestaciones de la maldad es buscar enriquecerse o engrandecerse utilizando el ministerio cristiano? Nada más lejos de su esencia. Eso caracterizaba a los falsos maestros, pero no a Pedro. Él era consciente de la necesidad de los hermanos. Podían olvidarse. Esa era su debilidad. Necesitaban que se les recordara la verdad. Y él tomó el compromiso, por puro amor a ellos, de cumplir con esa tarea. 3 cosas para recordar y terminamos. Primero, no tenemos que desestimar nuestra debilidad, nuestra propensión a olvidar. No tenemos que desestimar nuestra debilidad. Por eso necesitamos ayuda. Ayuda del Señor, ayuda pastoral, ayuda del cuerpo de Cristo. No deberías tener en poco las oportunidades que te brinda la iglesia para recibir instrucción. No deberías tener en poco las oportunidades que se brindan en la iglesia para recibir aliento en el compañerismo y la comunión. Que no nos ocurra pensar que podemos tener en poco estas cosas y que no va a pasarnos nada. Sí te pasará. Te vas a debilitar en la fe, serás vulnerable a muchos peligros, tú y tus propias familias. No nos atrevamos a pensar que podemos perder los privilegios del domingo y después en la semana no va a pasar nada. No seamos necios, hermanos. Segundo, no tenemos que olvidar que nuestro tiempo en la tierra, si Cristo no viene, ¿verdad?, puede llegar a su fin en cualquier momento. ¿Lo tienes en mente? ¿Lo tienes en mente? Mi abuela era capaz de pegarme si hablábamos de la muerte, porque estábamos anunciando la desgracia. No se puede hablar de la muerte, tema tabú, pero para el creyente no. Para el creyente no. Debemos agradecer al Señor las oportunidades en las que Él nos recuerda la transitoriedad de la vida. Y si lo olvidamos, tenemos que pedir que nos haga acordar. La transitoriedad de la vida. Y de no olvidarnos que el propósito no es permanecer y aferrarnos a las cosas de la tierra, sino vivir para las cosas eternas. No te olvides que todo lo que estás acumulando hoy lo puedes perder en cualquier momento. Mi familia lo sabe y muchos de ustedes también. Se puede perder en cualquier momento. Vive para lo que no se puede perder. Seguro que ya has oído de esto una y otra vez, pero ¿te ha impactado esa verdad? ¿Has permitido que esa verdad condicione tu pensamiento? No son pocos los que viven como si fueran a vivir para siempre. No son pocos los que viven como si lo importante fuera lo terrenal. Y lo peor, lo transmiten a sus hijos. ¿Lo hacen? Y ojo, usted no tiene que ser un mundano grosero para eso. No necesita, solo lo único que tiene que hacer es no buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Con eso alcanza para que usted le dé un mensaje equivocado a sus hijos. Con eso alcanza. No necesita cometer ningún pecado grosero. Solo no tiene que vivir a la luz de la eternidad y no tiene que exhibir los modales carnales. Con eso alcanza. Y tercero, no debemos desestimar el peligro de ser seducidos, fascinados o engañados por alguna forma de error. No nos atrevamos a pensar que estemos más allá de esa posibilidad. Pedro tenía en claro que sus amados hermanos a los cuales escribió esta carta sabían todo, pero podían ser arrastrados, podían caer de su firmeza. ¿Y por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué ellos sí podían y nosotros no? Mucho cuidado, mucho cuidado. El peligro es real. El día del retorno de Cristo está cerca, que Él nos encuentre firmes y creciendo. Y amigo, te pregunto nomás, y eso es lo último. ¿Puedes hablar de tu muerte con tanta tranquilidad como Pedro? ¿O te aterra pensar en la muerte?
Quizá eso es así porque no conoces al vencedor de la muerte. Entonces te animo a que consideres la condición de tu alma. La muerte es terrible para los que permanecen en sus pecados. Pero para quienes han sido limpiados de su pecado, la muerte es mejor. Es una partida. Es simplemente abandonar el cuerpo para estar en la presencia del Señor, como cantamos antes del mensaje. Piensa en tu vida a la luz de tu muerte. Piensa en tu alma a la luz de tu muerte. Piensa en la eternidad a la luz de tu muerte. Para Pedro era abandonar el cuerpo. ¿Qué es para ti? Oremos. Padre, gracias. Solo nos resta rogarte, Señor, que no permita que lo que ha sido sembrado en nuestros corazones venga el enemigo, lo quite, o que la palabra sea ahogada, o que la palabra no se arraigue en nosotros, Señor, sino que realmente lleve fruto en nuestras vidas para tu gloria solamente. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a finalizar cantando un poco más, el número 58, Cantaré de tu amor. Y lo voy a incomodar una vez más, voy a pedirle que estemos todos en pie para cantar.